legislatura, que me parece, como bien lo señalaba el profesor Manuel La Rosa, una magnífica oportunidad para retomar técnicas y instrumentos que desde luego son muy importantes desde el punto de vista del desarrollo de las habilidades y las competencias que el politólogo debe tener de manera regular. Y un gusto más, precisamente, pues estar precisamente con Manuel y con Francisco, que precisamente pues son pues, colegas muy estimados, y desde luego agradecer también la invitación a Mauricio Márquez y a Gisela Sánchez por este ejercicio, y desde luego estar siempre, es muy grato regresar a la alma mater, siempre es muy bueno estar en un espacio como este. Y pues simplemente empezaría, digamos, un poco retomando quizá una parte de lo que Manuel punteaba con respecto a la importancia del método de coyuntura, el análisis de coyuntura, que desde luego tiene que ver precisamente con la manera en que uno tiene que tratar de trazar el espacio, el tiempo y los actores que precisamente tienen que moverse en un determinado marco, y donde efectivamente la construcción de escenarios, tanto asumiendo el carácter retrospectivo como el prospectivo, y también los elementos comparativos de corte histórico y estructural, pues de alguna manera compendian, digamos de manera muy grosera, la forma en que el enmarcado de una coyuntura precisamente pues tiene que servirnos a cualquiera que queramos abordar un determinado aspecto, pues inmediatamente a tratar de fijar esos parámetros y entonces evidentemente ver con qué tanta profundidad podemos abordar. En el caso que yo seleccioné, precisamente pues, tiene que ver con el contexto de las candidaturas independientes. Las candidaturas independientes, como ustedes saben, ahorita están justamente en el momento álgido, digamos, derivado de la decisión reciente, tanto del Tribunal Electoral como también en su momento la semana pasada, el propio INE, al dictaminar, digamos, qué candidatos cubrían adecuadamente los requisitos marcados por la convocatoria, tanto precisamente de la LEGIPE como de los otros elementos secundarios que se fueron teniendo que hacer con ordenamientos específicos, bueno, pues determinó en primera instancia en unas decisiones muy controversiales que, a pesar, digamos, de tener fuerte vulneración en la captación de las firmas, es decir, a partir de una aplicación tecnológica que mostró, a diferencia de lo que dicen, lamentablemente discrepo ahí de manera muy respetuosa con los consejeros del INE, una aplicación que mostró desde un principio enormes vulnerabilidades, y las vulnerabilidades están reflejadas en ¿qué? Están reflejadas en toda la cantidad de firmas que fueron anuladas. Eso habla por sí mismo de que la aplicación no tenía los suficientes resguardos, no tenía las suficientes condiciones sobre las cuales podía haber precisamente evitado duplicados, inconsistencias, situaciones de no haber podido detectar que el material no era una fotocopia o un cartón de blockbuster, ¿no? O sea, lo que fuese, pero a final de cuentas el dato es incontrovertible. Es decir, la aplicación no puede ser defendida en ninguno de sus términos si se hace una auditoría tecnológica verdaderamente seria. Entonces, en ese aspecto, me parece a mí que el elemento que fue, además sumando el hecho de que eso obligó al INE a generar una segunda revisión, a pesar de que el INE, precisamente en sus propios lineamientos, decía que había una validación conforme precisamente se iban recogiendo las firmas por parte de los auxiliares para cada uno de los aspirantes, pues eso daba ya una validación, y entonces los reportes diarios e incluso los reportes semanales que fueron dando precisamente la autoridad electoral, entonces pasaron a un segundo término, y ocurrió una segunda revisión de la cual no fueron apercibidas inmediatamente los aspirantes, y de ahí precisamente los aspirantes, al momento de darse cuenta que a José Luis, Jaime Rodríguez se le cancela poco más de 1 millón de firmas, a Margarita Zavala 800,000 y a Rius Peter 600,000, pues entonces esto nos da una idea de por qué ellos, afortunadamente para sus equipos de asesores, pues tomaron la opción precisamente de irse al tribunal. Es decir, en algunos casos, en el caso de Bronco, en el caso de Rius Peter, tuvieron que hacerlo así, y de todos modos Margarita Zavala ya tenía preparada una defensa en caso de que efectivamente el INE no le validara la candidatura bajo esas premisas. Afortunadamente para Margarita Zavala, pues el número de firmas sí le favorece, en el caso de Bronco y Rius Peter no lo es, y ellos precisamente entonces rápidamente eslabonan una defensa en los juicios para protección de los derechos político-electorales
del ciudadano, el acrónimo famoso que es el JDC, todo eso se condensa en estas tres letritas, JDC, y entonces en los juicios que presentan, tanto en el 161 asociado con el Bronco y el 186 asociado con Bruce Peter, o a la inversa, si no me acuerdo. Entonces, en estos dos juicios, para la protección de los derechos públicos electorales y ciudadanos, pues resulta ser que los magistrados, en vez de entrar a causas sustanciales de primero, precisamente, analizar si la aplicación y los lineamientos habían sido adecuados precisamente para la validación de firmas, solamente se fueron a una cosa más económica y más sencilla, que es, digamos, el derecho a la audiencia. Es decir, Bruce Peter dice, 5 días, los lineamientos que me da el INE no son suficientes para yo poder corroborar que las 600,000 firmas que me bajan, yo las pueda volver a acreditar. Además no tengo los elementos probatorios porque la aplicación precisamente no me da comprobantes o no me da los suficientes elementos de respaldo que se hayan quedado mis auxiliares para poder yo demandar o de alguna manera responder al requerimiento del INE con respecto a lo que ellos hicieron como invalidación. Y en el caso de Jaime Rodríguez, a pesar de que el INE hace notar que hubo 12 ocasiones donde el Bronco logró más o menos y sí se presentó a los 5 días de audiencia, el tribunal estima que curiosamente no fue un tiempo suficiente y que además, en todo caso, la cercanía de firmas que tiene el Bronco, le faltan 1.92, 16,000 firmas más o menos, pues bueno, es suficiente como para asumir que en una nueva revisión es muy probable que sí las obtengan. Entonces, pues de manera económica y asumiendo un criterio que ellos llaman garantista, es decir, una escuela del derecho que asume que la presunción X te lleva al resultado X, Y, Z si se sigue por el mismo camino, entonces pues hagamos una resolución económica y entonces démosle la candidatura. Entonces esta situación en suma nos da una idea de que este es un asunto álgido, es decir, que pone en predicamento toda la metodología jurídica y toda la metodología de análisis que precisamente observaría realmente en un sentido técnico formal cualquier asunto que se desahoga mediante el seguimiento de los pasos y la propia técnica que se ha dado a sí mismo el tribunal en la elaboración de sentencias, para asumir que en dos casos relativamente parecidos, la causa de pedir, lo que ellos reclaman, lo que técnicamente así se llama la causa de pedir, el acto jurídico reclamado, pues los lleva precisamente a situaciones similares, sentencias distintas, con criterios distintos. Y curiosamente puede haber situaciones distintas que te llevan a una misma sentencia. Entonces, en este caso, lo que vemos es que la bifurcación de criterios que finalmente adopta el tribunal, a la cual incluso el día de hoy tuvieron que ir a una conferencia pública para justificar los fallos, es decir, explicarle a los medios de comunicación por qué causas similares obtuvieron criterios distintos, es decir, uno porque se dice, no, es que hay 600,000, entonces él sí tiene que ir a demostrar. Y al otro que le faltan 16,000, bueno, es que es muy probable que los va a obtener en la revisión, entonces ¿para qué lo sometemos a otros 10 días más de tortura? ¿No? Entonces vamos a liberar a Bronco y vamos entonces a permitir que compita en las elecciones. Entonces eso realmente sí es una situación que deja muy mal parado tanto al INE por su situación de una aplicación, insisto, que debe haber sido monitoreada, auditada y en todo caso consistentemente mantenían sus criterios, y por el otro lado al tribunal por precisamente llegar a estas conclusiones que honestamente pues sí dejan muy parado la valoración de que si se mueve o no con una lógica formalista, es decir, con apego estricto a una lectura de los elementos que se le piden en cada uno y en conforme a las piezas de legislación sobre las cuales deben atenerse, o precisamente entonces si hay una discrecionalidad garantista, como se le llama, para que entonces yo pueda entonces sí flexibilizar a contentillo lo que pueda funcionar o no en esto. En el escrito que dejamos o preparamos para esto, precisamente lo que trato de proponer justamente es cuáles serían, a partir de este contexto retrospectivo, ver entonces ahora qué es lo que impacta a nivel prospectivo, es decir, las rutas que nos abre este fallo. Y las rutas que abren este fallo, pues desde luego es, en una primera instancia, ¿por qué Bronco en la boleta o por qué Margarita en la boleta? Bueno, pues son actores que evidentemente tratan de abrir un contraste con Andrés Manuel López Obrador. Es decir, las coaliciones específicas no son suficientes, es decir, ni Mid ni Anaya están logrando ni el voto centrista ni el voto de contraste, y la aparición de estos dos candidatos independientes
pues eventualmente van a jugar en un contraste más directo al populismo. Es decir, al populismo de izquierda, pues, ¿cuál es el antídoto? Pues el populismo de derecha. Entonces digamos, me pone 3, entonces 5, ok, vamos bien. Entonces, bajo esa premisa, entonces, la situación que tenemos es que el primer argumento que podemos ver, y siguiendo la lógica muy bien planteada del profesor La Rosa, es decir, ¿en qué contexto hay ese impacto? El impacto es muy claro, es decir, dado que las dos coaliciones no están funcionando, entonces, en términos de comunicación política, yo voy a enfrentar claramente al antídoto de decir, como pasó con Fox en el 2000, al populista de izquierda le voy a meter el populista de derecha. Y entonces va a tener una condición de contraste mucho más directa, de comunicación emocional y de elementos de vinculación política que no pueden hacer ni Anaya ni Meade porque son muy sofisticados. En cambio, Bronco pues es un actor mucho más emocional, mucho más directo, y que me parece que sí va a poner en un predicamento a Andrés Manuel conforme vaya dándose la posibilidad de que Bronco seguramente va a obtener el apoyo del tribunal, que ya hizo el planteamiento el día de hoy, de que va a buscar litigar el que no se limite el apoyo al 10% de lo que marca la ley, es decir, permitir que el financiamiento de la campaña se equipare a los 420 millones que obtienen los partidos políticos por financiamiento público, que él lo pueda compensar con financiamiento privado. Hay antecedentes, hay precedentes a nivel local de que esta legislación se puede precisamente escapar y entonces Bronco podría obtener un financiamiento potencial bajo estas premisas. Es decir, digamos, no hay un antecedente evidentemente en el plano federal, pero en plano local precisamente sí ya tenemos antecedentes donde el tribunal compensa a candidatos independientes locales para que puedan subsanar la carencia de recurso público con el financiamiento privado. Y si eso es así, entonces agárrense, porque entonces la carrera sí va a estar más pareja. Y con recursos públicos, con cancha pareja, que también es lo que ha reclamado Margarita Zavala, con la cuestión publicitaria, spots y todo esto, si el tribunal tiene esa posibilidad todavía de abonar a la entrada de los independientes en condiciones más parejas, entonces el asunto sí se va a poner muy interesante de lo que falta de aquí al 1 de julio. Entonces, creo que en esa parte sí me parece importante, digamos, resaltar ese primer aspecto. Y el segundo aspecto, en todo caso, es la situación en la cual entonces las otras dos coaliciones tendrán la presión de que si alguno de estos independientes despunta, tendrán que pensar si declinan o no. Es decir, si por lo menos Anaya o Meade o tendrán que buscar alguna situación verdaderamente inédita, o lo otro es que pues todo este elemento, a pesar de las intentonas que se está haciendo por parte de introducir estos nuevos factores, pues yo creo que el puntero en todo caso no se debe angustiar, que esa es la parte positiva para Andrés Manuel que yo vería. Es decir, pues mientras más se pulverice la oposición, pues mejor para él. A eso también siempre jugó históricamente el PRI. Entonces, un candidato que tiene ahorita más del 10%, si no la cruz azulea, no comete errores en los debates, no comete errores en mayores dichos, o que haya alguna situación de escándalo que fuera, digamos, que escape a su propio control, que su entorno tampoco cometa errores, de que no se contradiga Alfonso Romo con Paco Ignacio Tayo o precisamente vaya a este tipo de situaciones, pues yo creo que ese también sería un elemento de que incluso con esa presión adicional, Andrés Manuel podría todavía aguantar los debates y podría aguantar mucha de esa presión que aparece con la introducción de estos independientes, ¿no? Incluso al margen de que, aunque fuera el caso de que Luis Peter llegara, fundamentalmente, aunque se presentaría como un votante de izquierda moderado, yo creo que le afectaría muy poco en términos de una reducción directa a su segmento de votantes más directos. La moderación de Andrés Manuel creo que ha sido positiva, porque precisamente ha logrado captar a un sector de electores del PRI que nunca van a votar PAN, porque nunca van a votar PRD, y por el mismo tiempo, por su tradición populista, pues se van a ir a votar a Morena. Y lo mismo pasaría, insisto, sí, con esto cierro, también pasaría lo mismo con los votantes del PAN y PRD, que difícilmente
van a votar por el PRI, o votantes del PRI que difícilmente van a votar por el PAN o el PRD. Entonces el gran beneficiario de esto me parece a mí que sigue siendo Andrés Manuel, que está captando como un partido cachol, partido atrapado, si tomamos la idea del Otto Kirchheimer, que Morena se está convirtiendo efectivamente en ese nuevo PRI, gustenos o no nos guste, pero es un modelo de organización donde va a tener cabida todo aquel que se quiera redimir, todo aquel que quiera, digamos, encontrar el cambio verdadero, la luz de la respuesta, pero evidentemente creo que dentro de un hartazgo de fastidio de derechos humanos, de violentación y de pérdida de calidad de vida, y si eso es lo que finalmente la población decide en las urnas, pues bienvenido sea, porque eso es la democracia. Muchas gracias.